Fred estaba en su casa, mirando el retrato familiar que él y sus amigos habían compartido. Miraba más a su padre, ya que su madre estaba más presente que él. Papá. Ojalá pudiera compartir mis logros contigo, le dice Fred al retrato. Significas mucho para mí, y sinceramente, siempre he sentido cierta distancia al estar siempre en la isla familiar. Se acercó y apoyó una mano en el marco. Ojalá pudieras ver cómo. Pero entonces se reveló que la pared tenía una habitación oculta detrás. Fred se preguntó qué sería al abrir la puerta del todo y notar que la habitación estaba llena de artefactos extraños. En la pared, unos ganchos sostenían capas gigantes con cuellos gigantes. Fred caminó y se sorprendió al ver lo que veía al recoger ropa interior de superhéroe. Sin que él lo supiera, un portal gigante se arremolinaba detrás de Fred mientras una persona salía del portal con una de las capas. Fred. Fred dio un salto de sorpresa al darse la vuelta y notar que era su padre quien se había quitado la capa con un chasquido de dedos. También llevaba una maleta consigo al salir de la luz, con el rostro serio. Hijo, Stan Lee lo saludó. Comillas papá preguntó Fred en estado de shock. Stan Lee cogió entonces uno de los calzoncillos de superhéroe y sonrió. Los usó por delante y por detrás. Fred sonrió y supo que tenía una conexión con su padre. Voy de adentro hacia afuera. Y voy de adelante hacia atrás, terminaron los dos juntos. Comillas papá Fred abrazó a su padre. Stan Lee rió entre dientes mientras abrazaba a su hijo. Tenemos mucho de qué hablar. Con el regreso oficial de Baymax, Viguero 9 también estaba de vuelta. Aunque aún no se habían autodenominado oficialmente así. Y decir que Fred intentaba mantener unido al grupo era quedarse corto. Los había llamado de nuevo a su casa, presumiendo de la nueva señal que les había dado. El único problema. Dice Alp. Se supone que dice ayuda, les explica Fred. Heathcliff, ¿guardamos el recibo? No, no lo hicimos, señor Frederick dijo Heathcliff con pesar. De acuerdo, Fred decidió restarle importancia mientras abrazaba al equipo. Entonces, simplemente usaremos ayuda. La gente lo sabrá. Freddy, me encanta tu entusiasmo, dijo O'Neill mientras Gogo lo apartaba de un empujón. Pero ayer tuve que congelar a alguien. No me siento cómoda con eso. No te castigues, O'Neill Lemon, seguro que ya se ha descongelado, le aseguró Fred. Chicos, esta no es forma de hablar de los 9 grandes héroes. Comillas grandes héroes 9, pregunta Teresa mientras Heathcliff encendía las luces. Comillas con eso vamos. Mi cerebro había elaborado una lista épica de nombres de equipos, y ese funcionó mejor cuando yo estaba como público, les explica Fred. Comillas el mismo cerebro que creó a Red Spider, pregunta Teresa, recordando las pocas semanas en las que todos estaban admirando a Red Wing y a Spider-Man. Bueno, eso es otro error, se defendió Fred extendiendo la mano. A la 9ª pero ninguno se movió y bajó la vista hacia su mano. Vamos, chicos, necesito al menos una mano más de cada uno. Comillas ¿te acuerdas? Penny y Hiro ni siquiera están aquí, ¿verdad? Peter lamentó recordárselo a Fred. Ahí son las 9 menos 2. Mira, Fred, fue algo de una sola vez le informó Gogo. Salvarlos a ambos de llama. Habría jurado que alguien me lo dijo. No quiero dar nombres, pero podría rimar con Bobo, que esto fue algo único cuando detuvimos a Kayagan, le recordó Fred con severidad. Yokai, Peter le recordó el nombre del villano. Bueno, fue algo de 2 veces dijo Wasabi. Y ya está, hemos terminado, declaró Gogo. No necesitamos un nombre para el equipo. Y con eso, la mayoría del equipo salió y dejó a Fred solo. Peter suspiró y supo que Fred realmente quería que esto sucediera, pero no veía ninguna esperanza de que este equipo regresara. Lo siento, tío, dijo Peter mientras le daba una palmadita a Fred en el hombro. Pero no parece que esto vaya a pasar. Tras varias noches intentando reunir al equipo, Fred empieza a perder la esperanza. Y, por supuesto, es justo entonces cuando se enteran de una invasión de robots gigantes en las noticias del Cat Café. Llama, Hiro suspiró, sabiendo quién estaba detrás de esto. Tienes que estar bromeando, comentó Teresa sobre la noticia. Comillas ¿cómo sucede esto? Le pregunta Penny a Peter. Cuando lo descubra te lo diré, le promete Peter a su hermana. Comillas ¿convirtió a Baymax en una falsificación? Pregunta Gogo confundida. Baymax ex la corrigió Wasabi. Plural. O sea, plural. Entonces Fred apareció de repente de la nada. Bueno, un grupo de robots asesinos andan sueltos por la ciudad. ¿Sabes cómo suena esto? Comillas ¿tuve una pesadilla alguna vez? Pregunta Wasabi, inclinándose para apartarse de la cara de Fred. No. Un trabajo para los 9 grandes héroes, gritó Fred triunfante. Pero nadie más parecía estar de acuerdo.
Les va a encantar el nombre cuando vean las camisetas. La policía puede con esto, declaró Gogo. Y si no, Spider-Man tiene a Redwing y a SP Doctor. Luego vieron cómo la noticia cambiaba a la policía, donde los estaban deteniendo. Comillas, no podemos con esto. Sí, voy a necesitar más que solo a mis hermanas. Peter podía verlo. En realidad, solo quería ver si podía ayudar a Fred con el equipo. Peter veía fácilmente cómo las cosas se solucionaban y podían ser un grupo similar a los Vengadores. Gogo suspiró y decidió rendirse. Pongámonos los trajes. Baymax necesita su armadura. Tengo que terminarla, dijo Hiro, sabiendo que tenía que ir a la escuela. Nos vemos, chicos, solo tengan cuidado. Con el ejército llegando al distrito de la ciudad, empezaron a revelar que habían sido mejorados con repulsores de brazos similares a los de Iron Man. La gente huía del ejército que se acercaba cuando una terminó tropezando y gimiendo de miedo. Uno de los robots Baymax la apuntó con sus repulsores, listo para dispararle. Pero en el último segundo, Gogo llegó a toda velocidad y la agarró. Comillas, te tengo. Peter entonces entró y atacó al robot que iba a lastimarla. Una vez encima, usó sus brazos mecánicos para perforarlo en pedazos. Chicos, leí yo, robot. Créanme cuando les digo que las cosas no les salen bien. Peter lamentó tener que decírselo. Comillas, me sorprende que no hayas mencionado la película, dijo Gogo mientras corría hacia ella, dejando a la mujer en el suelo y lanzando un disco. Comillas, ¿había una película? Pregunta Peter mientras el disco salía volando y le arrancaba la cabeza a uno de los robots. Comillas, ¿por qué no me lo dijeron? Entonces apareció O'Neill Lemon, usando una bola química y la lanzó por la calle. Al tocar el suelo, la bola empezó a expandirse y a aplastar a un puñado de Baymax. Penny se desplomó en medio de una multitud de Baymax, y de inmediato usó la fuerza de su traje SP Doctor para combatirlos. SP agarró a dos de ellos por la cabeza y giró, golpeándolos entre sí y rompiéndolos. Algunos intentaron dispararle a SP Doctor con sus repulsores, pero con poco o ningún efecto. Teresa voló hacia abajo y mantuvo la cabeza cerca de la calle mientras giraba sus alas y cortaba a los robots con facilidad. Intentaron dispararle, pero Teresa voló demasiado rápido y maniobró para esquivarlos. Mientras pasaba volando, Fred y Wasabi se escondían detrás de un coche mientras observaban la destrucción. Está bien, Wasabi, uno de nosotros tiene que ser la distracción, dijo Fred mientras observaban a un robot caminar alrededor. Gira, pregunta Wasabi mientras Baymax levanta un auto y lo lanza por los aires. Comillas, ¿techo o ruedas? Ruedas. Obviamente, Fred se burló. El coche salió disparado por la calle frente a ellos. De hecho, aterrizó con las ruedas hacia arriba, lo que confundió a Wasabi sobre cómo Fred lo llamó. Comillas, ¿cómo es eso obvio? Le pregunta Wasabi. Mira una película algún día, un auto volcado siempre termina con las ruedas hacia arriba, dijo Fred, mientras se alejaba arrastrándose para dejar que Wasabi fuera la distracción. Wasabi recogió un escombro del suelo, saliendo de detrás del coche. El Baymax seguía disparando al azar cuando Wasabi le lanzó el escombro a la nuca. El Baymax se giró para encararlo, lo que provocó que Wasabi saltara y se agachara de nuevo detrás del coche. Comillas, no creo que sirva para esto, gritó Wasabi aterrorizado mientras el Baymax disparaba al coche. Fred se le acercó sigilosamente e intentó prenderle fuego. Comillas, hora de Fredicilla. Intentar quemar al robot se convirtió repentinamente en una mala idea, ya que este quedó en pie. El robot Baymax abordó a Fred, sujetándolo con un brazo y listo para reventarle la cara con el otro. Comillas, ayuda, gritó Fred aterrorizado. Antes de que los demás héroes pudieran intervenir, Wasabi intervino y ayudó a su amigo. Atravesó por la mitad al Baymax y lo destrozó. Comillas, Wasabi, gritó O'Neill Lemon mientras se dirigía hacia él. Wasabi empezó a jadear frenéticamente mientras los demás se acercaban. No, no lo soy. Entonces se sorprendió al levantarse y mirarse las manos. Comillas, estoy, genial. Entonces empezó a reír mientras se levantaba y activaba sus láseres. Comillas, la adrenalina fluye. La siento. Bien, ¿quién sigue? Que venga. Luego corrió hacia el tesoro. Comillas, he dicho que venga. Mientras sigo con esta oleada de adrenalina. Comillas, deberíamos estar preocupados. Teresa se preocupa por Wasabi. No, se calmará y volverá a la normalidad, promete Peter, apuñalando a otro robot que intentaba acercarse sigilosamente. Ahora, volvamos a salvar la ciudad. Mientras lidiaban con la invasión de robots, Hiro estaba en la escuela terminando la armadura de Baymax. Pero en el proceso, descubrieron que Yama había irrumpido en la escuela con un grupo de apoyo de robots Baymax que trajo consigo. Chicos,
Yama se coló en la escuela, dijo Hiro mientras llamaba a sus amigos. Creo que vino por lo de la oficina de Granville. ¿Comillas en serio? Comillas preguntó Wasabi mientras rebanaba otro robot. Comillas es solo un pisapapeles. Comillas. Comillas además, estamos un poco ocupados ahora mismo, gritó Gogo mientras lanzaba sus discos, intentando mantenerse con vida. Comillas demasiados, robots. Fred empezaba a cansarse de no parar de saltar sobre ellos. O'Neill Enox le lanzó una bola química a un Baymax, congelándolo por completo. Comillas Hiro, deberías salir de ahí. No, Baymax y yo encontraremos una manera de detener a Yama, les dice Hiro. Comillas llegaremos en cuanto podamos, le promete Peter al niño mientras lanza una telaraña que arrastra a un Baymax hacia otro. Fred vitoreó mientras daba vueltas por la calle. Comillas puedo aguantar esto toda la noche. Un Baymax apuntó a su espalda y estaba listo para disparar cuando Penny se agarró a un auto con su fuerza SP Doctor antes de arrojarlo al Baymax. Comillas cuidado con las espaldas, Fred, le advirtió Penny mientras ella y SP salían corriendo. O'Neill Lemon lanzó otra bola química para atacar a otro robot Baymax. Comillas ¿estás bien, Freddy? Sí, lo soy. Gracias a ustedes, superhéroes, les dice Fred a las chicas. Guiño, guiño. No se nota, pero hay muchos parpadeos debajo de esta máscara. Peter intentó perforar a otro Baymax, pero este terminó agarrándole el brazo y arrancándoselo. Esto, sumado al ataque de Yokai, le dejó dos brazos mecánicos. Venga ya. Acabo de recuperarlos, gritó Peter furioso, usando el otro brazo para apuñalar al robot y arrancarle la cabeza. Me estoy cansando de tener que reemplazar estas cosas. ¿Comillas son todos? Preguntó Teresa mientras descendía y se cansaba. Creo que sí, dijo Peter, mirando a Penny. Comillas Penny, algo. Comillas. Penny usó su sistema para buscar firmas de los robots. Parece que solo quedan en la escuela. Entonces vayamos allí y ayudemos a Hiro, dijo Teresa mientras despegaba hacia el cielo. Justo cuando regresaban a la escuela, Yama había conseguido lo que buscaba. Por una extraña serie de circunstancias, el pisapapeles que Yama buscaba se enganchó a uno de los otros robots Baymax y arrojó al verdadero Baymax por la ventana. Hiro intentó sacarlo de la ventana, pero el malvado Baymax se abrió paso. Hiro, estás en peligro, advierte Baymax. El Baymax empieza a llenarse de energía verde antes de hacerse añicos. Yama recogió rápidamente el dispositivo, empezando a comprender su importancia. Por eso lo quiere, dijo Yama mientras se alejaba, dejando a Hiro y Baymax fuera de la ventana. Hiro, si no me sueltas, podrías caerte, advierte Baymax. No, te vas a romper, dijo Hiro, pues no quería volver a pasar por eso. Pero el peso de Baymax empezó a ser insoportable y terminó resbalándose. Baymax se cayó, pero fue atrapado por una bola química que explotó, creando una superficie blanda donde Baymax se resbaló y Hiro rebotó. Este fue un resultado positivo, comentó Baymax. Gracias, O'Neill Lemon, Hiro suspiró mientras se escabullía. No perderemos a nadie bajo mi mando, proclamó O'Neill Lemon. ¿Comillas están bien? Les pregunta Peter. Estamos bien ahora, dijo Hiro con alivio. ¿Comillas qué pasó aquí? Se pregunta Gogo. ¿Comillas ese pisapapeles? No es solo un pisapapeles, le dice Hiro al equipo. Esperen, ¿creían que era de verdad un pisapapeles? Les pregunta Fred. Lo que sea que el villano intente conseguirnos nunca es lo que parece. Eso es lo básico del cómic. El pisapapeles de Granville tiene un poder incalculable y genial. Es triste cuánto sentido tiene eso, suspiró Peter mientras se frotaba la cabeza. Comillas, pero ¿por qué tendría algo tan peligroso en su escritorio? Pregunta Wasabi. Quizás uno de sus poderes incalculables sea sujetar papeles, Fred lo adivinó. Pero no tuvieron tiempo de hablar de eso, ya que Hiro y Baymax se vistieron rápidamente y partieron. Tenían que impedir que Yama se escapara con ese pisapapeles y llegara a donde fuera. Todos se quedaron afuera de la escuela, permitiendo que Baymax y Penny exploraran la ciudad en busca de Yama, y permanecieron de pie con orgullo. Mientras lo hacían, Fred se quitó la máscara para secarse unas lágrimas. Siempre supe que volveríamos a estar juntos, así, dijo Fred feliz. Comillas, ¿necesitas un pañuelo? Fred le ofreció a O'Neill Lemon. No, no necesito un pañuelo, les aseguró Fred. Estaré bien. Comillas, ¿seguro? Preguntó Hiro con sarcasmo. ¿Por qué deberíamos ir a buscar a Yama? Comillas, lo encontré, dijo Penny al verlo. Comillas, vamos. ¿La escuchaste? Dijo Peter mientras todos atravesaban la ciudad para interceptar a Yama. De camino, Hiro estaba recibiendo unos escaneos de Baymax sobre el pisapapeles. Comillas, ¿nanoinducción?
Comillas, claro, dijo Fred mientras recorría la ciudad a saltos. Comillas, ¿qué es eso? Eso es lo que pasa dentro del metal, le explica Hiro. Podría amplificar cualquier cosa eléctrica hasta un nivel peligroso. Entonces podríamos tener un problema, dijo Penny mientras les mostraba dónde estaba Yama. Yama estaba subiendo las escaleras del tren para escapar del caos. Se dirige a la estación de tren. O'Neill Lemon empezó a preocuparse. El tren eléctrico, gente, gritó Wasabi aterrorizado. Comillas, tía Cassiro empezó a preocuparse, sabiendo que Cass estaba en el mismo tren. Yama notó que los héroes se acercaban a él al llegar a una escalera mecánica. Subió, pero el pisapapeles se enganchó repentinamente a la escalera eléctrica. Empezó a acelerar y logró lanzar a Yama y a sí mismo a las vías del tren. Yama ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar ante la repentina acción, y menos aún ante lo que vino poco después. El pisapapeles flotó antes de deslizarse por las vías y engancharse al tren. Saltando de las vías antes de que algo sucediera, el tren pasó a toda velocidad. Los héroes los seguían de cerca e intentaban alcanzarlos con todas sus fuerzas. Tenemos que detenerlo antes de que llegue a la estación central, les dice Hiro. Intentaré reducir la velocidad de la parte delantera. Gogo y Wasabi, desconectenla de la parte delantera del tren, sugirió Peter mientras saltaba y aterrizaba en el tren en su posición. Eres todo un impostor, comentó Teresa mientras volaba a su lado. Cállate, dijo Peter. Gogo y Wasabi corrieron hacia el tren al llegar a la parte trasera. Peter empezó a gatear lentamente, pues no estaba acostumbrado a moverse sobre un objeto a esa velocidad. Wasabi lo pasó peor, pues nunca antes había hecho algo así. Comillas, aún con la adrenalina, tengo sentimientos encontrados, gritó Wasabi aterrorizado. Comillas, te acostumbrarás al viento, le promete Peter. Con el tiempo. Wasabi y Peter llegaron al frente, donde Wasabi lo desprendió rápidamente del tren. Peter saltó y se subió al frente antes de lanzar algunas telarañas para intentar frenarlo. Penny y Teresa entraron. Teresa disparó una línea a la parte trasera del tren y dio marcha atrás a toda velocidad. Penny se agarró a la parte delantera, empujando el SP Doctor contra el vagón, intentando frenarlo. Fred y O'Neill hicieron todo lo posible por ayudar con diferentes chemballs y elementos. Peter intentó frenar el coche con toda su fuerza y potencia, y se le ocurrió una idea al intentar usar las extremidades metálicas. Intentar usarlas para frenar el coche solo le jugó en contra, ya que perdió los brazos en la pista. Pero por suerte, fue entonces cuando Hiro y Baymax llegaron con una solución. Observaron y vieron que el pisapapeles le impedía frenarlo. La única manera de solucionarlo era quitándole el dispositivo. Espera, le dijo Hiro a Peter, apuntando sus guanteletes al pisapapeles. Comillas, date prisa, gritó Peter, lanzando más telarañas para frenarlo. Comillas, fijación magnética activada, dice Hiro mientras su traje magnetiza el pisapapeles. Comillas, listo. Comillas, sácalo de aquí, dijo Peter mientras intentaba reducir la velocidad. Comillas, lo tengo controlado. Si estás seguro, adivinó Hiro cuando Baymax se puso a toda marcha. El dispositivo empezaba a causar problemas con Baymax mientras ambos salían volando por los aires. Peter decidió esperar que lo tuvieran controlado y disparó una docena de hilos de telaraña desde ambos brazos. Disparó toda la telaraña que pudo, pero una docena de hilos se rompieron y se hicieron añicos, y el vagón empezó a aplastarse bajo el poder de Peter. Pero justo cuando estaba a punto de llegar a la estación, Peter logró frenar el tren hasta el punto de que se quedó sin energía. Peter soltó la correa y sintió que había perdido la fuerza y se desplomó sobre las vías. Comillas, hay. De vuelta con Hiro y Baymax, ambos sobrevolaron la ciudad, donde Hiro tuvo una idea de qué hacer, aunque el pisapapeles no fuera tan efectivo. Invirtiendo la polaridad de sus guantes, disparó el pisapapeles al cielo y lo hizo explotar. Eso liberó mucha energía del pisapapeles y lo destruyó para siempre. Tras recuperar la normalidad antes de que pudieran tocar el suelo, todos se encontraron con Gogo cargando a un Peter exhausto. Bueno, salvamos la ciudad otra vez, comentó Teresa, aunque sonaba extraño lo casual. Estuvimos un poco demasiado cerca del desastre, comentó Wasabi. Pero, no lo fue, tuvo que admitir Gogo. Salvamos a mucha gente. Juntos, O'Neill Lemon tuvo que estar de acuerdo con sus amigos. Fred tenía razón desde el principio, tuvo que admitir Hiro. Sí, proclamó Fred mientras saltaba. Comillas, Fred tenía razón desde el principio. Así que, según tengo entendido, todos estamos totalmente comprometidos a ser un super equipo y firmaremos contratos legalmente vinculantes para tal fin. Fred. ¿Qué tal si hacemos esto?, preguntó Peter, extendiendo la mano. A la novena potencia.
comillas a la novena potencia. Todos asintieron, poniendo sus manos una sobre la otra. Y así, a la noche siguiente, volaron por toda la ciudad. Hiro y Baymax volaron por los aires mientras Fred entraba y escupía nuestro fuego. Gogo dio una voltereta y aterrizó en un tren antes de correr por las vías. Oney Lemon se abría paso por la ciudad con sus bolas químicas. Wasabi irrumpió en uno de los toboganes que Oney creó. Penny llegó saltando de edificio en edificio con el traje SP Doctor. Teresa llegó volando mientras planeaba boca abajo, disfrutando de la sensación. Luego estaba Peter, llegando con su traje, balanceándose, planeando por la ciudad. En lugar de cambiar los brazos del traje, decidió que sería más útil planear por la ciudad con planeadores nuevos que se retraen bajo los brazos. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que alguien los observaba correr por la ciudad. Tenía todo lo que registraban en sus sistemas, lo que les permitía involucrarse más en el equipo. Viguero 9. Comentó los videos. Puede que hayan ganado la batalla, pero la guerra recién comienza.